Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas, hoy ya estamos semana 27, lunes 5 de octubre del 2020. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. La actividad del día de hoy va a ser cómo los componentes del ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad de plantas. Los recursos. Tu cuaderno de ciencia y tecnología. También un texto verde que te quiero verde, que está en la plataforma de Aprendo en Casa. Las normas de convivencia. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da en este video. Debes de disfrutar del momento de este video. Y debes de tener limpio el espacio donde vas a estudiar y donde vas a realizar todas tus producciones. El propósito del día de hoy. Analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. Vamos a empezar haciéndonos esta pregunta. ¿Qué es un ecosistema y cuáles son los factores bióticos y abióticos? ¿Sí? Entonces, el ecosistema es un conjunto formado por los seres vivos, el ambiente en lo que ellos viven y las relaciones que se establecen entre ellos. ¿Sí? El ecosistema está compuesto por dos factores, que es uno, los factores bióticos y el otro son los factores abióticos. Miremos, ¿qué son los factores bióticos? Dentro de los factores bióticos tenemos, son todo el conjunto de todos los seres vivos que ahí está y que incluyen los animales, las plantas, también están los insectos y los microorganismos y las bacterias. Dentro de todo este conjunto de seres vivos también estamos incluidos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Esto viene a ser lo que es el factor biótico. Ahora, referente a los factores abióticos, en los factores abióticos podemos decir que son un conjunto de todos los factores ambientales, físicos y químicos que se incluyen en los organismos. ¿Qué quiere decir Que son todos los que no tienen vida. Por decir, aquí tenemos lo que es el suelo, el agua, las rocas, las precipitaciones, las nubes, el sol, también está el aire, la temperatura. ¿Sí? Esos son los factores abióticos, todos aquellos que no tienen vida. Pero, sin embargo, podemos decir que estos factores son tan importantes, ambos, los bióticos y los abióticos. ¿Por qué? Ejemplo, en los seres bióticos, ¿qué pasaría si no hubiera agua? Nos moriríamos de sed, ¿no? Entonces, y las plantas sin la luz solar no se podría realizar lo que es la fotosíntesis. Entonces, ambos elementos son, son necesarios, lo que es los factores bióticos y los factores abióticos. Ahora, vamos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Sabes qué plantas son las más abundantes en tu región? ¿Sabes? ¿Cuál
¿Sabes cuál es su importancia para la vida de sus pobladores? ¿Sabes cuál es la importancia que tiene para la vida de otras plantas y de los animales? ¿Por qué? Vamos a reflexionar en base a estas preguntas. Muy bien. A partir de las ideas que te han generado las preguntas, te vamos a plantear las preguntas de investigación, ¿sí? No vamos a plantear las preguntas de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? ¿Cuál es la relación? Y la otra pregunta, ¿de qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? ¿Sí? Nos hacemos estas preguntas para poder investigar. Tú ya sabes, ante una pregunta de investigación siempre existe la hipótesis, ¿sí? Ahora, en base a esta hipótesis, vas a escribir dos posibles respuestas, ¿sí? Vas a colocar al lado de cada una de las respuestas una idea que la fundamente, ¿sí? Tienes que ordenar tus ideas antes de escribir en base a lo que es las preguntas de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas y de qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? ¿Sí? Es muy importante porque tus hipótesis deben de ser fundamentados, argumentar, ¿ya? Ahora, nos vamos a hacer lo que es el plan de investigación. En primer lugar, vamos a ver mediante este cuadrito. ¿Qué acciones organizadas vas a realizar? ¿Qué acciones? En primer lugar, ¿sí? Vas a elaborar una lista de acciones. ¿Qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a hacer luego? Y luego, ¿qué harás después? ¿Sí? Una vez que has ordenado, has elaborado la lista de acciones, vas a empezar a ver lo que es la lista de materiales o los recursos. ¿Qué materiales vas a utilizar? Por decir, si vas a necesitar libros o si vas a investigar mediante lo que es el internet. O también de repente vas a leer lo que es la lectura de la plataforma de Aprendo en Casa, ¿sí? Ahora, el otro. ¿En qué vas a registrar toda la información que tú vas obteniendo? ¿En qué lo vas a registrar? Puede ser en cuadros, en mapas semánticos, organizadores visuales o gráficos, ¿sí? Lo puedes hacer. Y luego, los criterios de confiabilidad de la información. Te tienes que dar cuenta la fuente de la información que sea de confiabilidad, ¿sí? ¿De dónde obtiene? Ya la vez pasada te hemos dicho que las fuentes de información debes tú ver lo que son los links, ¿sí? Ahora, otro, debes de identificar el autor. Tienes que darte cuenta quién es el autor de la información que estás sacando. Y luego tienes que ver la información de qué universidad viene, qué libros ha escrito, muchas otras cosas más. Entonces, en base a lo que es el plan de investigación, vas a tener que realizar, ¿sí? Las informaciones. Ahora, del plan de lo que es de investigación está lo que es el plan de lectura. Vas a leer esta lectura. Verde, te quiero verde, que está en la plataforma, lo que es de Aprendo en Casa, ¿sí? Esta lectura. Verde, te quiero verde. Uno de los planes de investigación está el plan de lectura verde, que te quiero verde, que se encuentra en la plataforma de Aprendo en Casa.
Ahora, La casita bonita es el nombre de un relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino, en el cual hace años se realizó un conteo de los seres que lo habitaban. Así se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todo en un solo árbol. Ahora, imagínate cuántos animales pierden su casita bonita cada vez que se corta un árbol, ¿sí? Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Dejadme subir al menos hasta las altas montañas. Ni mi casa es ya mi casa. Esto es uno de los fragmentos de un poema de García Lorca, ¿sí? Ok. Muy bien, vamos a ver como introducción al ecosistema. Se ha dicho, un sistema es un conjunto de organismos de una comunidad y un entorno, ¿sí? En el ecosistema podemos nosotros identificar, como ya vimos más adelante, a los organismos que conforman varios tipos de seres vivientes, ¿sí? Entre uno de ellos está lo que es los factores bióticos, o sea, todo lo que tiene vida, ¿sí? Muy bien, vamos a ver acá un poco. Dentro de estos factores están los productores. Los productores son todas las plantas capaces de producir materia orgánica, por lo que se denominan seres autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Son los que fabrican sus propios alimentos, ¿sí? Luego tenemos lo que son los consumidores. Los consumidores de primer orden son los animales herbívoros que se alimentan de las plantas. También tenemos los consumidores de segundo orden. Los consumidores de segundo orden son los animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Después tenemos los consumidores de tercer orden. Los de tercer orden son los que se alimentan de los dos grupos anteriores, o sea, de los consumidores secundarios y primarios. Y luego tenemos los carroñeros, ¿sí? Son los animales que se alimentan de los cadáveres de los animales de los grupos anteriores, o sea, del tercer orden, del segundo y del primer orden. También nosotros podemos tener acá los descomponedores. Son los últimos de este grupo, ¿sí? Como están los hongos y los seres microscópicos, los más chiquititos, como las bacterias, que descomponen la materia orgánica muerta y se alimentan de ella, ¿sí? Muy bien. Estos son referente a lo que es los factores abióticos. En el ecosistema están presentes las plantas, por eso las plantas forman parte del ecosistema. Las plantas poseen una particularidad. En la fotosíntesis, ellos almacenan energía en los alimentos que fabrican y desechan el oxígeno. Las plantas, como todo ser vivo, también respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono las 24 horas del día. Además, son capaces de almacenar gran cantidad de agua y luego de distribuir al ambiente a través de qué? A través de la transpiración, ¿sí? Cuando ellos expulsan el oxígeno, nosotros respiramos aire puro. Las plantas dan origen al ecosistema. ¿Cómo se genera el ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado, limpio y húmedo. Al comienzo allí solo crecerán pequeñas plantas silvestres. Después lo harán árboles coníferos y al final los árboles robustos formarán un bosque.
Después de esta primera sucesión, las plantas crecen y se producen más cantidad de materia orgánica, vida vegetal, de lo que se consume en un año. Los ecosistemas son simples al principio, pero se vuelven cada vez más complejos a medida que ingresan otros organismos. Las etapas de este desenvolvimiento son llamados sucesión. Si las condiciones del clima varían, el ecosistema puede variar, pero muy poco. Los seres vivos que mueren son reemplazados por otros del mismo tipo, etc. En este estado de inmovilidad, el ecosistema se mantiene en equilibrio. Es por eso que se da origen a las plantas en el ecosistema. La vida en el ecosistema depende de las plantas. Las plantas son importantes por diversas razones. Una de las razones es por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre. En los albores de la Tierra, en sus inicios, no había prácticamente oxígeno, pero sí dióxido de carbono y agua abundante. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño como los helechos arbóreos. Entonces, al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas desechaban el oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco, la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta hacer posible que se pueda respirar y que los animales puedan vivir porque ya había oxígeno que respirar. Otra de las razones era porque la vida en la Tierra depende de ello. Los humanos dependemos directa o indirectamente de las plantas para poder alimentarnos. Si comemos carne animal, esta procede de un animal que se ha alimentado de hierba. Cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente por las plantas. De las plantas obtenemos los cereales como el trigo, el maíz y el arroz. A partir de la materia orgánica elaborada por las plantas, se alimentan el resto de los organismos de la tierra. Las plantas dan origen a la diversidad de los ecosistemas, ¿sí? Veamos dos de los más importantes. La planta con flores son muy importantes porque mediante la polinización y su posterior fecundación a través de agentes polinizadores, por decir, como el picaflor. Tenemos ahí lo que es la abeja, la mariposa, la avispa y muchos otros más aseguran que la especie no desaparezca. Gracias a esta forma de reproducción, el polen viaja muy lejos con los animales que lo transportan y fecunda las flores de otras variedades, por lo que así producen nuevas variedades. La variedad también depende del ambiente. Por ejemplo, conforme se retiran los hielos de las montañas, se producen las sucesiones y la montaña se va poblando de diferentes especies, vegetales, animales y plantas, que luego se convierten en especies endémicas, únicas, de las diferentes altitudes. Por supuesto que estos procesos no ocurren en cortos periodos del tiempo. Estos requieren de cientos y hasta miles de años. Tenemos acá 3. La etapa de las ecorregiones. La ecorregión es una área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, el mismo tipo de suelo, la misma condición de humedad y la misma flora y fauna en el Perú, ¿sí? En estas ecorregiones se han identificado especies de plantas que crecen solo allí.
por lo que son denominadas endémicas, porque son únicas, solo crecen en esos lugares. Actualmente se han identificado 36 géneros de plantas o grupos de especies endémicos en el Perú. Hasta hace muy pocos eran 37, pero una especie ha sido identificada también en Bolivia, por lo que ya no se puede asegurar que esa especie es propia solo del Perú. Dentro de una región geográfica puede haber más de una ecorregión. Ello depende de la altitud que existe, los cuales son un criterio muy importante para identificar. Vamos a dar respuesta a lo que fue la pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? La relación que existe con las plantas son de diversas formas, ¿sí? Una de ellas son las plantas forman parte del ecosistema, porque todo ser vivo, así como las plantas, ellos también respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono las 24 horas. También se ha dado que la vida del ecosistema depende de las plantas por dos razones. Uno, por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre. ¿Mediante qué? Mediante la fotosíntesis. Entonces, estos, al producir sus alimentos, que es por la fotosíntesis, la planta desechan el oxígeno al ambiente y esto hace que también nosotros respiremos aire, ¿sí? Otro también era porque la vida en la tierra dependía de ellos. Los humanos dependemos directa o indirectamente de las plantas para poder alimentarnos. Si comemos carne animal, esta procede de un animal que se ha alimentado de hierba. Otro también que las plantas daban origen a la diversidad de los ecosistemas. También lo que ahí tenemos por lo que es la fecundación a través de qué? A través de la polinización. Como tenemos ahí el picaflor, las abejas, la mariposa, las avispas. Este proceso se ha diversificado progresivamente y ha generado variedad tras variedad, las cuales crecen multiplicativamente. Otra de las preguntas era, ¿de qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Dentro de una región geográfica puede haber más de una ecorregión. Se ha dicho esto, ¿no? Ello depende de las altitudes que existen, las cuales son un criterio muy importante para identificar. De este modo, en una región geográfica puede haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas más de ellas que sean endémicas, o sea, únicas que crecen en ese lugar. En base a lo que ya se ha analizado y se ha explicado, vamos a ver lo que es la actividad número 1. En la actividad número 1 vas a responder a este cuadro con los criterios que tenemos ahí. Investigué para responder la pregunta de investigación. Vas a ir leyendo cada una de estas preguntas y luego vas a ir respondiendo sí o no, ¿sí? Expliqué qué es y cómo está constituido el ecosistema. Expliqué que en el ecosistema se establece una cadena trófica. ¿Quién sirve de alimento a quién? Expliqué que los ecosistemas se generan a partir de la presencia de plantas. Expliqué que se produce una sucesión en el ecosistema a medida que ingresan nuevos seres vivos en él. Expliqué que las plantas cambiaron la composición de la atmósfera al desechar el oxígeno a la atmósfera en la fotosíntesis. Expliqué que en los ecosistemas la vida depende de las plantas porque ellas elaboran los alimentos e inician la cadena trófica. Expliqué que la existencia de diversidad de ecosistemas
hace posible la diversidad de plantas. Expliqué que a mayor cantidad de ecorregiones, mayor es la diversidad de plantas. Vas a responder sí o no. En caso de responder no, vas a volver a leer la lectura verde que te quiero verde para poder analizar un poquito más. En la actividad número 2, después de leer, vas a responder a estas preguntas. Después que has respondido las preguntas, vas a responder esta ficha de aplicación. Muy bien, felicitaciones por haber escuchado este video. Me despido no sin antes decirte que te debes de cuidarte y seguir los protocolos para que no puedas ser infectado. ¿Sí? Ok, muy bien. Nos vemos. Bye. Aprendo en casa.